I amb la magnífica veu d'aquesta gran cantant Emma Chaplin introduïm el següent tema d'aquí a Misteris a RAC1 i ho fem amb la nostra mèdium, clarivident, sanadora i facilitadora de karma i dharma, Luz Arnau. Luz, bona nit i benvinguda. Molt bona nit, ben trobado, bien hallado. Hem de dir que aquestes cançons les tria Luz Arnau i hem de dir que tens molt bon criteri musical, Luz. M'agraden molt les cançons que tries. Una cançó que hem de dir que té un punt energètic, però un punt també melancòlic. I és que el tema d'avui està revestit de melancolia. Quan un parla de la mort, de seguida pensa en aquelles persones que ja no hi són, i es posa una mica melancòlic, i comença a pensar que ell algun dia tampoc hi serà. Per tant, també pensa, he d'aprofitar al màxim la vida, perquè jo no sé, avui sóc i demà no ho sé, no? Clar, la idea de la mort, com a tal, és una idea molt potent. I s'hauria de parlar de la mort més sovint. I parlar amb els nanos, perquè es familiaritzin amb la mort, que diguéssim, que els hi serveixi per tenir una vida molt més valuosa i amb més sentit. Perquè la mort, Luz, no sé si estàs d'acord amb mi, dona sentit a la vida. Bueno, de hecho, si nos remontamos a la antigüedad, ya nos podemos remontar al antiguo Egipto o incluso anterior a Egipto. Fíjate tú cómo ha ido cambiando la conciencia del ser humano, cómo ha ido cambiando la mentalidad del ser humano, porque fíjate que en aquellos momentos, en aquella época, por ejemplo, vamos a hablar de los egipcios. De los egipcios, la verdad que conocemos muy poco, a no ser que hayas estudiado egiptología o que te gusta mucho la historia, porque lo que conocemos, la mayoría de nosotros, es a partir de las dinastías egipcias, pues Ramsés I, II, Tutankamón, Cleopatra, pero hubo muchos otros reinados, porque antes eran los reyes de Egipto, anteriores a las dinastías que nosotros conocemos. Fíjate que ellos vivían toda una vida, curiosamente, preparándose para la muerte. Los egipcios y los anteriores a ellos eran muy, muy supersticiosos. Ellos creían en el inframundo, creían en los seres atrapados como en el infierno bajo tierra. De ahí después la Iglesia Católica, ahora os lo comentaré, es cuando empezó a formar un poco todo el tema del demonio y el infierno, pero ellos pasaban toda una vida dedicados absoluta y totalmente a la muerte. Ellos vivían para preparar su muerte, porque ellos tenían la convicción que la verdadera vida venía después de la muerte. Después de abandonar el cuerpo físico venía la verdadera vida. Fíjate tú que los principios de los egipcios, ellos no momificaban, como después hemos visto en las dinastías y los sarcófagos que llegan hasta nosotros, los hallazgos arqueológicos que se han hecho en Egipto. Ellos al principio no utilizaban ese tipo de momificación, momificaban con sal simplemente. Después yo no sé qué faraón o qué rey egipcio se le encendería la bombilla de que había que separar los órganos, por lo tanto tenían las tinajas en las cuales ya separaban los órganos, pero tú fíjate cómo en aquel momento para ellos la muerte era el mayor acontecimiento de una vida, de hecho se preparaban para ella. Supongo que habéis oído hablar del libro de los muertos. El libro de los muertos era un pergamino que te realizaba un escribano en el cual se iba a explicar, pues bueno, tu vida, tu trayectoria, las obras buenas que habías realizado, las batallas que habías librado, para que a la hora de pasar al otro lado se abrieran las puertas y verdaderamente se cumpliera la vida eterna con los dioses y no teniendo que volver a reencarnarte en un cuerpo físico, sino que pasabas a formar parte de los dioses. Os explico todo esto para que podáis comprender lo que viene a continuación. Igual que los egipcios se preparaban con este libro de los muertos para la siguiente vida, ya nos remontamos a que en esa época ya se creía, o ya se creía, porque ellos eran muy creyentes de la otra vida, se creía en la siguiente vida, que posteriormente se fue convirtiendo en la reencarnación.
El libro de los muertos también hay una cosa muy curiosa, porque, por ejemplo, un libro de los muertos que tuviera 1 metro, 1,5 metros de longitud, suponía aproximadamente casi unos 2 años de trabajo para un egipcio. Ellos llegaban a trabajar durante 2 años solamente para pagar su carta de presentación al otro mundo. Pues imagínate tú, los pergaminos, los libros de los muertos que se han encontrado de las personas influyentes o poderosas de Egipto podían llegar a medir 6 metros. En estos pergaminos podíamos llegar a encontrar más de 3.000 conjuros de protección. Ellos ya creían muchísimo en el inframundo, en el mal de ojo, en todo lo que eran las energías. Para ellos era muy, muy importante el tema energético y vibracional, porque eran muy creyentes de todo esto. Ellos se preparaban para la muerte y vivían una vida con dignidad para poder escribir en su libro la carta de presentación al otro lado. Después ya ahí tenemos Grecia, tenemos Roma. Verdaderamente en esa época no se valoraba mucho la vida, ya que ellos libran grandes batallas. Tenemos a Roma con el teatro romano. Ellos no valoraban mucho la vida, de hecho el índice de mortalidad era muy elevado, la gente moría muy joven. Con 40 años tú ya eras un viejo en aquella época, no solamente por la alimentación, sino también porque la gente comenzaba muy temprano. Ahora los chavales comienzan a vivir prácticamente pues cuando terminan la universidad. Tú coges un chaval con 26 años y verdaderamente es que es un pipiolo hoy en día, no sabe absolutamente nada porque no ha podido cumplir experiencias de vida, ya que se ha pasado la vida estudiando. En aquella época los chavales lo que hacían era pues ya con 7 años pues ya estaban trabajando o se estaban buscando la vida y estaban viviendo muchas más experiencias de vida, por lo tanto con 40 años se les consideraba sabios. Se pierde un poco lo que es el valor de la vida en Grecia y en Roma, sobre todo más en Roma que en Grecia, pero aún se sigue continuando con las creencias de los dioses y también del inframundo. Tanto los griegos como los romanos eran súper supersticiosos al mal de ojo. Ellos ya, hay escritos, ahí se puede constatar que ellos ya creían en que una persona que te pudiera lanzar un pensamiento negativo, este pensamiento negativo te podía llegar a matar. Obviamente la mayoría de ellos morían envenenados porque se descubrió el cianuro y otros elementos derivados que los mataba. Pero, bromas aparte, ellos ya creían en todo esto. Entonces después ahí llega toda la época de los cristianos. Llega la época de los cristianos y muy inteligentemente, como no dejamos de ser seres humanos, ellos ¿qué hacen? Empiezan a adoptar todas las creencias antiguas. ¿Qué tenemos de Egipto? De Egipto tenemos el inframundo, el infierno. Tenemos el infierno y las almas que han obrado mal o que han hecho mal atrapadas en el infierno. Ahí ya creamos como un pánico, un miedo a la muerte. Ahí ya tenemos ese miedo a la muerte. Después la Iglesia Católica también adopta otras deidades de la antigüedad y les va dando forma como de vírgenes, como de santos o como de ángeles. Empieza a crear los ángeles custores, los ángeles guardianes. En ese momento la humanidad cae como en un proceso de creencia de que cuando uno muere lo va a pasar muy mal. Aquí creamos un bloqueo. Bueno, i es parla del purgatori, el purgatori d'un meu. Sí. Exacto. Aquí creamos un bloqueo porque cuando morimos pasamos por el purgatorio de las almas, que sería cuando Dios decide si has sido bueno o malo y según lo que hayas hecho te vas para arriba o te vas para abajo. Tú imagínate
sobre todo en la época medieval, ¿no? Es una época, yo creo, una época muy oscura de la humanidad, ¿no? En esa época medieval donde la vida humana no tenía absolutamente ningún valor y la gente estaba como muy perdida en todo lo que era, pues los que estuvieran con la religión cristiana, yo creo que deberían vivir una auténtica y absoluta tortura, porque el creer que yo voy a dejar este cuerpo físico, voy a salir de este cuerpo y voy a ir a un lugar donde están todas las almas vagando y en pena, y hay un juez que va a decidir, espero que no sea del Supremo de Madrid, por supuesto, hay un juez que va a decidir qué va a pasar conmigo, era un chiste, qué va a pasar conmigo, pues la verdad que eso me preocuparía muchísimo, ¿verdad? Y tal. Ahí creamos un miedo. ¿Qué nos pasa hoy en día en este siglo XXI? Desde el siglo XX hemos empezado a evolucionar mucho más con el pensamiento de la muerte. O sea, la muerte ya no es algo tan triste. No sé si habréis visto alguna vez un entierro en la India. En la India los entierros son celebracions, igual que se hacía en l'antiguo Egipto. Igual que a Mèxic, A Mèxic també hi ha la cultura aquesta de celebrar la mort, ja que la persona en si, potser el cos físic deixa d'existir, però la seva ànima, el seu esperit, no. Exactamente. Además ellos tienen la convicción de que los difuntos que se marchan, si no tienen que volver a reencarnar, van a formar parte de los guardianes de la familia. Son tradiciones y pensamientos antiguos, muy, muy bonitos, que por ejemplo en México todavía se conserva. En Estados Unidos, incluso, imagínate que Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna historia más que la que hemos creado todos los pueblos inmigrantes que han migrado hacia Estados Unidos. Ellos hacen una celebración también, hacen un brunch. Cuando alguien fallece, pues hacen un brunch, que es pues un pica-pica, como diríamos en español, hacen un pica-pica, y todo el mundo va allí y comen y beben. Pero fíjate tú qué oscuridad, ¿no? Cómo hemos malinterpretado la muerte. Desde mitad del siglo XX hemos empezado a cambiar nuestra conciencia y a darnos cuenta de que estamos aquí para aprender, de que esta vida es muchas veces efímera, pasa tan rápido, que si estás preocupado por el dinero, por el trabajo, por el amor, por bla, 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 por todas estas cosas que a veces nos perturban tanto la mente que no somos capaces de discernir nuestra propia vida, estamos perdiendo el tiempo, porque a veces la vida pasa muy rápido. Hoy en día no tenemos tanto miedo a la muerte, pero desgraciadamente tenemos nuestros ancianos, gente que vivieron la posguerra, gente que lo pasó muy mal, gente que fue criada bajo una estricta religión cristiana antigua, porque la Iglesia ha evolucionado. Hoy en día la Iglesia ha evolucionado muchísimo, porque tiene que evolucionar. La mente del ser humano ya no se cree según qué cosas. Entonces tenemos nuestros mayores que a la hora de morir pasan verdaderos torturas, la familia, porque tienen mucho miedo a morir. Y todo esto viene, todo lo que os acabo de contar, porque ahora estamos en un momento en el cual ya no existe este miedo a la muerte. Creas o no creas en la reencarnación, que sabéis que esta es mi especialidad. Creas o no creas en la reencarnación, creas o no creas de que tu alma va a volver otra vez aquí, pero lo importante es que ya no tenemos ese miedo, ese pánico terrible al purgatorio y a caer en los infiernos de azufre. Ya no tenemos ese pensamiento, pero sí tenemos esta gente mayor, que muchos de vosotros, de vosotras que seguramente me escucháis, pues que más que menos tiene una persona mayor que va a desencarnar. Mi consejo con ellos es que les agarréis de la mano y que al oído bajito le digáis que se dejen fluir, que se suelten, que todo va a estar bien y que no pase ningún apuro en pensar que la gente que se va a quedar aquí lo va a pasar mal. Hoy en día ya no tenemos este gran concepto de la muerte, porque ¿y si me muero? ¿Qué más da, no?
No importa. Hombre, és una fastidia un poc, no? No importa, si es pot retardar, millor, Si es pot retardar el moment del traspàs, millor. Ara, quan arribi, doncs s'ha d'afrontar i ja està. Perquè pensant, a més, amb aquesta idea de que no tot s'acaba aquí. La nostra ànima necessita reencarnar-se, o el nostre esperit necessita accedir a una altra dimensió, no? I el problema és la gent que deixes aquí, el patiment que pots crear o el sentiment d'orfandat, no?, que pots deixar als teus éssers estimats. Yo, mira, hay dos momentos importantes en un ser humano. Yo creo que un momento importante es el momento del nacimiento. Para mí es un momento muy importante, muy doloroso, porque si pudiéramos estar en la mente de un bebé cuando está pasando por el útero materno, es muy, muy doloroso. Y después, el otro momento más importante para mí del humano es la muerte. El momento de la muerte es un momento importantísimo porque va a depender de lo que tú sientas y pienses en ese momento. Es muy importante morir en paz. Por eso hablaba de los que todos tenemos gente mayor en casa, ¿no? Ayudarles a morir en paz, a morir pensando con el sentimiento de que no se deja nada atrás. Porque verdaderamente, igual que los egipcios creían en la otra vida, yo os digo que fehacientemente lo creo porque lo vivo día a día en mi consulta y he tenido experiencias con personas que me han consultado flipantes, o sea que no te puedo explicar con palabras de cosas que hemos visto tanto la persona como yo de vidas anteriores que no te las puedo ni explicar, pero sí que creo que hay una vida después de esta vida. No necesitamos llevarnos nuestros órganos, obviamente, porque el cuerpo al final es un vehículo, pero sí que existe una vida. ¿Y de qué depende? Porque hay gente que me dice, Luz, pues yo no me quiero volver a reencarnar. Y entonces digo, bueno, pues tienes un trabajazo brutal en la vida que te encuentras ahora, porque todos tenemos un máximo de reencarnaciones y por lo que te estoy viendo, a ti todavía te quedan 9 o 10. Hay que hacer un trabajo muy grande que no sé si te va a dar tiempo en esta vida en la que te encuentras. Esto es como los animales. Hay gente que dice, oye, tengo un perro que es que le falta solamente hablar. Qué curioso, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido una mascota que te mira y os entendéis, que le falta solamente hablar? Los animales también tienen conciencia, los animales también se reencarnan, los animales también evolucionen. Podria ser, per exemple, Luz, que la nostra mascota, el nostre gos, el nostre gat, hagués sigut en una altra vida un familiar nostre o un ésser estimat? Vull dir, una persona, ¿no? No, porque estaría en una escala diferente de evolución. O sea, el ser humano no involuciona. O sea, tú no puedes morir y convertirte en un pájaro. Aquí Wanchen y yo discreparíamos, el Dalai Lama y yo discreparíamos, porque yo estoy convencida, porque lo he podido experimentar, el ser humano en ese momento ya no involuciona. Si tú falleces no puedes convertirte en un águila o en un lobo o en un tigre, porque estás en una diferente escala de vibración, incluso de dimensión. Estamos en la tercera dimensión, obviamente todos, los animales y los seres humanos, pero estamos al mismo tiempo en diferente sintonía, en diferente vibración. Ellos son los que evolucionan. Por ejemplo, podríamos decir que un león, a lo mejor, pues evoluciona después en un gato doméstico porque necesita tener contacto con los animales, con los seres humanos y como animal aprender cosas que después le van a seguir sirviendo para su siguiente reencarnación. Pero el ser humano nunca va a involucionar. No penséis que moriréis y os convertiréis en una gaviota, porque vamos, a mí no me gustaría eso. És a dir, sempre, Luz, estem evolucionant? És a dir, sempre amb una vida posterior ocupem càrrecs de poder més grans? No ho sé. Per explicar-ho d'una manera, aquesta evolució de l'ànima com s'explica? Bueno, depende de lo que tengas que vivir, ¿no?
Mira, desde el momento que nacemos, Alex y queridos oyentes, estamos aprendiendo. A esta vida hemos venido a aprender. Pero como somos humanos, tontos, prehistóricos todavía, porque la Tierra es un planeta que está muy poco evolucionado, si veis las noticias, los científicos, la NASA, nos están preparando para que aceptemos que hay vida fuera de este planeta. El ser humano ahora ya comienza a estar preparado para la aceptación de que no somos los únicos en el universo, que las diferentes religiones se han encargado de castrar también todas estas mentes pensantes, ¿no? Todas las mentes que podían averiguar o que podían decir o que podían incluso dejar escrito las experiencias que habían tenido o que habían visto con seres de otros planetas. De hecho, hemos perdido muchísima información al quemarse la biblioteca de Alejandría y también al ser profanadas muchas tumbas de Egipto que tenían pergaminos con libros de la muerte para ir al otro lado con muchísima información, y todo esto se ha perdido o está en colecciones privadas repartidas por todo el mundo, como pueden tenerlo los Illuminatis o siendo conspiranoicos pues cualquier otra de estas organizaciones, ¿no? Pero ya no me acuerdo lo que me has preguntado. No, deia simplement l'evolució de l'ànima, no? És a dir, ara estem vivint aquesta vida. Clar, què podem fer? Si som bones persones i fem bones obres, vol dir que en una vida següent viurem una vida millor? Depende. Encara? Depende. Depende de lo que tú hagas. Hemos venido aquí a aprender, pero como seres humanos, como tontos que somos, aprendemos a través del dolor, ¿no? Aprendemos a través del sufrimiento, porque cuando las cosas son fáciles no nos las creemos. Això és veritat. ¿Por qué? Porque ya venimos de un rol paterno-materno, de sufrimiento, de dolor, de queja, y entonces somos tan tontos que no somos capaces muchas veces de apartar un poquito estos esquemas mentales que al fin y al cabo tu mente acaba siendo tu peor enemigo. Por lo tanto, si tú en esta vida has sido una buena persona, has sido una persona empática, has cumplido con tus obligaciones como esposo, como vecino, como hijo, etcétera, 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 no quiere decir que la siguiente vida vayas a ser el presidente de un país porque es algo que la política en esta vida te encanta. No va, una cosa no va a colación de la siguiente. Per tant, siguem dolents, no? Tampoc ningú ens garanteix que en una altra vida tinguem una vida millor, siguem dolents en aquesta vida. Fem el que vulguem. Hem de fer el que vulguem i ja està. Peti qui peti. O no? Peter Pan, no. No, lo de Peter Pan va por el número 3, que Alex tiene un número 3 sí, en el número de vida kármico. No. ¿Por qué te digo? Porque uno tiene que ser buena persona, tiene que ser empático y uno, sobre todo, tienes que ser coherente con tus actos en esta vida. O sea, tú no puedes hacer el mal y pensarte que te vas de rositas. No, todo acto tiene una repercusión, es el efecto causa. Si tú en esta vida tienes una buena vida y sobre todo haces feliz a los que tienes alrededor, y obviamente en una vida de yo qué sé, de 90 y pico de años, que es el índice de mortalidad que tenemos en este momento, la gente muere muy mayor, alguna cosa habrás hecho mal, obviamente, porque no nacemos sabidos, entonces alguna cosa habrás hecho mal. Pero si tú tienes una vida de conciencia y sobre todo los últimos años de tu vida consigues quedar en paz contigo mismo, tu siguiente vida será mucho más evolucionada, mucho más fácil, sin tanto sufrimiento y dolor la siguiente vida. No quiere decir que no vengas a aprender, Alex, porque vas a venir a aprender igual, pero no te va a costar tanto, ¿no? ¿No te ha pasado aquello que dices, este tiene una flor en el culo? Sí, tot li surt bé. Tot el que toca converteix en amor. És a dir, hi ha persones que tenen facilitat. Exacte, i té una parella meravellosa i uns fills encantadors i ha muntat un negoci ara y le va de coña. Dices, qué suerte tiene. Bueno, probablemente tendríamos que mirar en qué proceso de evolución karmática se encuentra y cómo está en este momento su vibración, su energía. O sea, la casualidad no existe. Yo creo que a veces en la vida nos pasan cosas malas, sí.
y nos pasan cosas muy malas, sí, pero también nosotros provocamos esas situaciones porque no sabemos manipular esa energía y a veces nos quedamos atrapados en un sentimiento de dolor que no tiene por qué ser así. Mira, cuanta más importancia tú le des a una cosa, más energía estás poniendo en ella. Si yo le doy importancia a una buena salud, a una buena alimentación, a un buen karma en esta vida, más energía positiva estoy poniendo en ello. Por el contrario, si yo le estoy dando importancia a que no me gusta mi trabajo, a que no tengo una buena relación con mi pareja, a que tengo un coche que es una porquería, nada de esas cosas van a cambiar porque estoy poniendo una energía negativa. Por lo tanto, los pensamientos son súper, hiper importantes a la hora de poder sanar nuestro karma y poder sanar esta vida. La muerte es el momento más importante de toda esta vida para mí. O sea que tú, cuando llegue el momento de tu muerte, estés en paz contigo mismo. Y si no has conseguido estar en paz, ahora no me acuerdo, hace poco vi una película que es antigua, que es un señor que le dicen que se va a morir y entonces él empieza a escribir las cosas que ha hecho mal en la vida y se recorre todo el país pidiendo perdón e intentando solucionar todo aquello que hizo mal. Hombre, si pudieras hacer eso, vamos, sería fantástico, ¿no? Pero si no lo puedes hacer, con el mero hecho de que tú comprendas lo que hiciste mal, ahí ja estàs sanando el karma. Prendre consciència, el que sempre diem, en aquesta vida el que ha de fer un és ampliar la seva consciència. I per això és bàsic tenir un bon coneixement del seu propi karma. I amb això és tot una experta, Luz Arnau. Luz Arnau fa lectures i sanació de karma. A la seva consulta, que pot ser presencial a Barcelona o també a distància des de qualsevol indret del món. Per trucar i fer una consulta amb Luz Arnau és molt fàcil, només heu de marcar aquest telèfon que ara us diré. El 93 363 0300. Podeu trucar de dilluns a divendres de 10 del matí a 6 de la tarda i reservar dia i hora de consulta amb ella. 93 363 0300. També podeu enviar un missatge per WhatsApp al 685 512 177. 685 512 177. Amb el prefixe 34 0034 més 34, si truqueu envieu el missatge des de fora d'Espanya. Teniu també més informació a luzarnau.com. Luz, un plaer, com sempre. Gràcies i bona nit. Un plaer, moltíssimes gràcies. Adéu-siau. Atenció a aquest missatge. El karma és un reflex dels nostres actes dins de la roda de la vida. Luz Arnau s'endinsa en aquesta realitat harmonitzant causa i efecte. Saber les respostes per ser feliç és el més important per tu. No ho dubtis. Truca a Luz Arnau i et mostrarà el camí. 93 363 0300 i WhatsApp 685 512 177. Visita la seva pàgina web www.luzarnau.com www.luzarnau.com. Visites presencials a tot Catalunya i per telèfon.